Ya sea un logotipo volumétrico a baja altura, un letrero luminoso a nivel medio o un logotipo iluminado en lo alto de un edificio, los letreros corporativos exteriores tienen consideraciones particulares y requieren una planificación cuidadosa. En este video te mostraremos las claves esenciales para garantizar que tu letrero corporativo exterior sea no solo impactante, sino también funcional y duradero. Acompáñanos. Como lo dije en un video anterior, el letrero corporativo exterior tiene ciertas particularidades y es otra logística respecto a cualquier otro letrero, por ejemplo, letrero de oficina. Entonces, nada, son 9 puntos. El último posiblemente es el más importante, porque sin ese posiblemente no podías realizar adecuadamente los anteriores. Entonces, te invito a que te quedes hasta el final. El primer punto que deben tomar en cuenta es el entorno. No es lo mismo colocar un letrero en esta ubicación que en esta ubicación. Importa mucho contra quiénes compites visualmente, cuál es la competencia que tienes alrededor, qué tipos de letreros hay en, en tu entorno, con a qué altura están los otros letreros, qué tipo de negocios son. De acuerdo a eso podrás ver qué tan llamativo o de qué dimensión o de qué tipo puede ser tu letrero. Tú estás compitiendo visualmente con los demás, ya sea para impactar con tu marca, pero también para que te ubiquen. Si no evalúan el entorno, es probable que el letrero no cumpla su principal objetivo, que es ser llamativo y también darle ubicación al negocio. Les debe haber pasado que alguna vez han ido a algún lugar buscando un negocio y simplemente han pasado y han dicho, ¿sabes qué? Uy, yo pasé por acá y no lo vi. Bueno, muchas veces es porque no han evaluado el entorno, solamente han tenido un diseño y lo han replicado, en vez de haber ido al punto y ver, ok, cuáles son los mejores puntos visuales, por dónde viene la gente, por dónde vienen los autos, se va a ver, no se va a ver, qué tanto se va a ver. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta, es muy importante el tema del entorno. Lo siguiente a considerar es el estilo de la construcción, el estilo del local donde van a instalar ese logotipo o letrero exterior. Debe estar alineado a ello. Si es un edificio moderno, su logotipo sí puede ser un poco más llamativo, más fuerte, puedes un poco jugar ahí también con el diseño. Pero si, por ejemplo, el local es más clásico, lo alquilaste o lo compraste en una zona con una arquitectura más sobria, tu logotipo también debería estar alineado a eso, sin dejar de ser llamativo, pero alineado al diseño. Lo siguiente es la ubicación. Para decidir la ubicación tienes que evaluar el flujo peatonal, el flujo vehicular, tienes que evaluar el entorno, tienes que ir al punto y ver dónde están, por dónde camina la gente, dónde va a ser más fácil que lo vea. No siempre más alto es mejor. En calles estrechas, por ejemplo, un letrero en altura puede pasar muy desapercibido. Entonces deben ver que la ubicación está directamente relacionada con el entorno. Vayan, hagan fotomontaje, vean si hay algo que impide que se vea el letrero, postes, árboles, vean cómo es el tránsito por el lugar, cómo pasa la gente, dónde es probable que mire con mayor atención el letrero. Es muy importante el tema de la ubicación, pero tienen que analizar todo lo que está alrededor de la ubicación. El siguiente punto es que elijan bien el tipo de material para su letrero corporativo exterior. Los letreros exteriores, como lo dije en un video donde hablaba de letreros de oficina, los letreros exteriores tienen otro tipo de logística, otro tipo de consideraciones, porque están mucho más expuestos al daño por humedad, por el sol, por, por el polvo. Nosotros que estamos ubicados en Lima, por ejemplo, también hacemos letreros para las diferentes provincias, pero digamos, cuando nos toca hacer en Lima, donde hay tanto polvo, tanta humedad, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que yo les decía que había materiales que no eran recomendados. Entonces, acá les voy a decir, por ejemplo, cuál no es recomendado. Por ejemplo, el MDF es un material que tiende a hincharse en exteriores con la humedad que hay.
tiende mucho hincharse. Entonces, con el tiempo, esto va a hacer que la pintura se cuartee o se hinche, o van a notar que se va dañando y va a perder su apariencia, su buena apariencia. En contraparte, usamos nosotros, por ejemplo, el Polyfam, que nos ha resultado bueno. Ya tenemos varios letreros con esto y no tenemos problemas con que se deforme con el tiempo, ¿no? Al menos no acá. Hay que, como le digo, hay que considerar también los climas de cada ciudad. Pero al menos en Lima este nos funciona bien. Con respecto a los materiales, también tiene que ver con el acabado, ¿no? ¿Cuál es el mejor acabado para un letrero exterior, si es que lo van a pintar? El poliuretano. El poliuretano es un material, es una pintura de auto, de hecho es una pintura para los carros. Entonces, ese es el acabado recomendado. También hay otro tipo de acabados que también pueden funcionar dependiendo de dónde estén. Pero si tienen que elegir, yo les sugeriría que elijan un poliuretano, ¿no? Con respecto al material adecuado, si en caso su logotipo lo quieren hacer con fierro, por alguna razón, háganlo, por ejemplo, de fierro pintado, exijan o pidan al proveedor que tenga tratamiento anticorrosivo, que también se le da, es una base epóxica que se le da para que no se corroa tan rápido, ¿no? Igual ustedes, el fierro está expuesto a que con el tiempo se puede oxidar, ¿no? La idea es retrasar lo máximo eso. También podrían usar el acero en exteriores, va a depender dónde. Hay, por ejemplo, hay edificios corporativos que en las partes bajas tienen el nombre del edificio con letrero, con acero inoxidable, ¿no? Siempre tienen que tener en cuenta también que va a estar muy relacionado con el mantenimiento, pero eso lo vamos a tocar en otro punto. También con tema de materiales adecuados, si por ejemplo ustedes tienen en mente hacer una caja luminosa, por favor no lo hagan con impresión, porque el sol termina despintando o velando la tinta. Y eso lo van a ver en casi todos los letreros que tengan impresión. Que normalmente yo los he visto en licorerías, la verdad, pero también los he visto en otro tipo de negocios, en farmacias, ¿no? Porque, bueno, el cliente no sabe, se lo propusieron y lo aceptaron, ¿no? Pero es un material, es una tinta, el sol hace que la tinta se vele muy rápido. En contraparte, mejor háganlo con un vinil ploteado, ¿no? Que es un logotipo, que es un vinil que tiene cortes, lo hagan con vinil translúcido, que normalmente tienen varias opciones, ¿no? Deberían llevarle a ustedes como un muestrario con los translúcidos que hay y que se adecue mejor al color de su empresa. Hay varios colores en realidad. Entonces, estos tipos de viniles están hechos para exteriores y la verdad es que también duran más. Si el sol, de todas maneras, en algún momento termina afectando su letrero. O sea, unos con mayor tiempo, otros con menos tiempo. Pero la idea es que retrasen al máximo ese daño que le puede suceder a sus materiales. Tipos de iluminación. La presencia de los LEDs ya solucionaron prácticamente todo con respecto a los letreros, la verdad. Porque tienen buen tamaño, son bastante adaptables a los espacios, tienen baja carga eléctrica. Entonces, en ese aspecto, normalmente cuando es iluminación, son los LEDs lo que se usa, ¿no? Pero acá les quiero tocar el tema de qué tipo de iluminación deberían elegir para sus letreros. Si es un letrero en edificio, normalmente el logotipo tiene una iluminación saliente, ¿no? Entonces es un letras volumétricas con iluminación saliente. Lo que les recomiendo en este aspecto es que traten, por favor, es una recomendación muy importante, que solamente la iluminación salga por el frente y no por los laterales. Si bloqueen los laterales de alguna manera. Normalmente los logotipos son en acrílico, pero a veces todo acrílico, entonces tratan de bloquear laterales para que la iluminación no salga por todos lados. Porque pasa mucho que cuando la iluminación sale por todos lados, desde ciertos ángulos pierde legibilidad. Entonces no se entiende bien lo que dice ahí. En cambio, cuando lo bloquean, desde cualquier punto visual, casi desde cualquier punto visual, se entiende lo que dice en el letrero. Ténganlo muy en cuenta eso, ¿no? Traten de bloquear los laterales siempre.
En las cajas luminosas normalmente se usan tiras LEDs o también hay algo que se llama fluorescentes LEDs, ¿no? Que en realidad son LEDs, simplemente que tienen una forma de tipo fluorescente. En esto sí quiero hacer hincapié en los que no les voy a recomendar para nada, es que usen retroiluminado para exteriores. Es muy difícil que un retroiluminado quede bien en exteriores, muy difícil, porque, porque a ciertas alturas eso no se ve, no hay iluminación que le caiga de frente. Entonces lo único que ilumina es la parte de atrás y como que hace un destello que no se entiende lo que dice ahí. No se entiende lo que dice el letrero. Si por ejemplo hacen de acero, en las noches cuando eso sea retroiluminado no se va a notar que es acero, se va a ver solamente un logotipo negro. Si es suficientemente grueso el logotipo, puede ser que se entienda lo que dice ahí, pero se va a perder el efecto de ver el material o también si tu logotipo es de colores, también el destello va a hacer que no aprecies el color. La única manera en que un letrero corporativo exterior con retroiluminado se vea bien normalmente es porque se presentan dos situaciones y en conjunto, o sea, que las dos coincidan, que es que el letrero sea negro, que el logotipo sea negro y que las letras sean lo suficientemente gruesas para que se vea bien, para que se entienda. Entonces, pero en líneas generales, cada vez que he visto que han hecho retroiluminado para exteriores, normalmente queda mal porque no se entiende. Y recuerden que el principal objetivo de un letrero es que se entienda. En caso de tu letrero sea más formal, posiblemente unos reflectores dirigidos sean una buena opción también. Tamaño de escala. Es importante que el letrero sea proporcional al espacio donde va a ir. En este aspecto no hay una fórmula para que yo les pueda dar y ustedes puedan guiarse, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que para que cuando definan el tamaño, traten de tener un fotomontaje, consíganse el fotomontaje casi a tamaño real, no solamente con los planos, no se guíen solamente de los planos, no se guíen solamente de un 3D, de una vista 3D que se las dio el proveedor o un diseñador. Por favor, traten de conseguirse un montaje real, a tamaño real, y vayan al espacio. Vean cómo queda respecto a lo demás. Traten de que nunca sea tan grande, pero tampoco tan chico como para que pase desapercibido. Porque también un objetivo muy grande como que rompe visualmente, estéticamente no queda muy bien. Pero mi recomendación principal es que siempre tengan un fotomontaje y lo vean en el espacio. Y de esa manera van a estar más cerca de elegir el tamaño adecuado. Deben considerar también las normas y regulaciones. Tienen que ver cuáles son las restricciones que pueda haber en el espacio, en las restricciones que pueda haber en el entorno. Por ejemplo, hay acá en Lima, en Barranco, en ciertas zonas, en la zona histórica, no puedes poner logotipos de colores, ¿no? No puedes ponerlos, todos son en negro. Por eso que en muchas zonas ustedes van a ver solamente logotipos negros de marcas muy conocidas. Entonces, y también en algunas municipalidades ya están prohibidos cierta clase de letreros. Por ejemplo, en Surco me parece, en paredes laterales ya no están permitidos, igual que San Borja me parece. Si ven alguno todavía es que, digamos, están con la ley anterior. Entonces vayan a la municipalidad para que vean cuáles letreros aún están permitidos. Y lo siguiente es que el permiso municipal. El permiso municipal es muy importante porque traten de que el letrero, antes de que sea instalado, tenga el permiso municipal. Porque pasa que si ustedes instalan el letrero y no tienen el permiso municipal, puede caerles una multa, que es una multa, yo entiendo que muy fuerte. Entonces, por eso ustedes ven en varios lugares letreros con plásticos, ¿no? Tapados, que es básicamente porque todavía no tienen la licencia. Y entonces, en un letrero, digamos, bajo, el tema del plástico, pues puede ser que no sea tan complicado para ti que eres, no sé, un dueño de un negocio business to consumer. Pero si eres un letrero para edificio, eso sí va a ser un problema, porque vas a tener que tapar el letrero y después vas a tener que pagar para que lo destapen. Digamos que no tienes la licencia, que esté en trámite y pusiste el letrero, tienes que dejarlo tapado, porque si no te cae la multa.
Entonces, cuando lo dejas tapado, que no es solamente poner un plástico, ¿no? Tiene un amarre especial porque tiene que ser bien especializado ese amarre, porque recuerda, un plástico en altura, digamos que no está bien amarrado, se cae, puede ocasionar un accidente, puede caer encima de un auto, puede tapar la visión, puede caer encima de personas, puede ocasionar accidentes mucho mayores. Entonces, por eso se tiene que dejar tapado, pero tampoco tiene que ser un amarre profesional, por decirlo así, con una empresa especializada en eso. Pero si digamos que lo dejas tapado y después cuando tengas que destaparlo vas a tener que volver a apagar todos los andamios colgantes o los de pie, los que fueran, para que se vuelva a destapar, porque eso obviamente tiene un costo. Entonces mi recomendación también es que se fijen mucho en las restricciones y los permisos municipales, en cuánto va a demorar, y de acuerdo a eso ya programen la instalación. El siguiente punto a considerar es el mantenimiento. Deben tener muy presente esto, porque recuerden que normalmente los letreros corporativos exteriores no son de fácil acceso. Digamos que es una altura media o una altura de edificio, acceder a las conexiones, al cableado, a todo el tipo de reparación es muy difícil. Entonces, siempre piensen en que tiene en cómo acceder a las zonas de mantenimiento. Por ejemplo, si tienen un letrero en la parte superior de un edificio, traten de dejar los cableados en la parte posterior lo más accesible posible, para que cuando hay alguna falla de fuentes, de cableado, de algo de ese tipo, el personal especializado pueda acceder sin necesidad de, pues, de un andamio colgante o de mayores implementos. Asimismo, es bien importante mencionarles que deben darle mantenimientos preventivos a sus letreros. No es solamente cuestión de instalarlos y dejarlos ahí. Eh, Debería tener limpiezas periódicas. En el caso de letreros de edificio, revisión de anclajes, por lo menos una vez al año, ¿no? Una vez al año o cada 2 años como máximo, pero una vez al año es lo recomendable. Tiene que tener limpieza, porque, por ejemplo, acá en Lima, pasa mucho, bueno, los que viven acá deben saberlo, hay mucho polvo y la humedad. Entonces, ¿qué pasa con esas dos variables? Que cuando se juntan las dos, está la humedad y obviamente con el polvo de Lima, en los bordes de las letras, incluso en el frente también, se forma un microbarro, por decirlo así. Entonces, si tú lo estás limpiando periódicamente, mientras más tiempo lo dejes ahí, se hace más fuerte eso y es mucho más difícil quitarlo. Y cuando lo tengan que limpiar, va a ser mucho más difícil y puede presentar daños en las estructuras, en las superficies. El último punto, y posiblemente el más importante, tiene que ver con la elección de su proveedor. Elija un proveedor que tenga los conocimientos y la experiencia de este tipo de trabajos. Porque, bueno, alguna vez nos pasó que vino un cliente, le habíamos cotizado como 5 meses antes o 4 meses antes, no me acuerdo bien, y vino al tiempo y me dijo, ¿sabes qué? Queremos hacer trabajo con ustedes, pero ustedes saben, no sé, planos, el tema del expediente técnico, las firmas. Entonces, como me iba a preguntarlo tanto, en la conversación le decía, sí, tenemos todo eso, pero una consulta, ¿por qué me lo mencionas tanto, no? Porque me parece un poco extraño, porque no sé si lo has hecho antes, porque parece que sí sabes todos los detalles de los expedientes. Y él me decía, no, lo que pasa es que, sinceramente, bueno, como que se sinceró y nos dijo que ya habían elegido un proveedor anterior. O sea, antes de ir con nosotros habían elegido otro por temas de presupuesto, me parece. Y, pero cuando fueron con este proveedor le dijeron, ¿sabes qué? Mira, la municipalidad le pide esto, este, plano, expediente, carta, memoria descriptiva, bueno, y así un sinfín de etcéteras. El proveedor le decía, no, lo que pasa es que yo no hago eso. No, y no tenía conocimiento. Entonces, o se lo hizo una vez porque parece que subcontrató a alguien para que lo haga y le salió mal. Tiene que ser un personal entrenado, en el caso de letreros de altura, por ejemplo, un personal entrenado en ese tipo de trabajos. No es que cualquier operario pueda hacer eso. De hecho, muchos pasan por entrenamientos de trabajo en altura, porque tienen que tomar ciertas precauciones. Tienen que tener conocimiento de cómo llenar los documentos de seguridad cuando están en obra, por ejemplo, ¿no? De cómo
de cómo usar los implementos EPP, cómo engancharse, cómo usar los arneses. Hay muchos detalles a tomar en cuenta para, para ciertos tipos de letreros, los más complejos. Cómo se hacen los enganches, cómo se hacen los anclajes. Bueno, así les podría decir varias cosas, pero recuerden que especialmente los letreros de altura o los gigantes o los grandes, ¿no? Cualquier falla puede ocasionar un accidente que puede ser muy perjudicial para ustedes. Bueno, además de que puede ser muy perjudicial para las personas que pueden pasar por ahí, también es muy perjudicial para ustedes como marca. Bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Iremos poniendo más videos referentes a identidad visual. Lo haremos por una de esas esquinas, me parece. Ahí, y nada, quedamos a su disposición para cualquier proyecto. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.